La metafísica de Spinoza. El universo como sustancia única. El núcleo del pensamiento de Spinoza reside en su metafísica, un sistema monista que busca explicar la totalidad de la realidad a través de un único principio. En su obra maestra, La Ética, Spinoza presenta su visión del universo de manera demostrada, siguiendo el modelo geométrico de axiomas, definiciones y proposiciones. En el prefacio de la obra, Spinoza establece que solo existe una única sustancia, a la que define como aquello que no necesita de nada para existir. Esta sustancia es por su propia naturaleza absolutamente infinita, autocausada y eterna. Para Spinoza, no puede haber dos o más sustancias que compartan el mismo atributo, por lo que concluye que existe una sola sustancia que posee una infinidad de atributos, de los cuales los seres humanos solo podemos conocer dos: el pensamiento y la extensión, o materia. Todo lo que existe en el universo, incluidos los seres humanos, los objetos y los eventos, son modos o modificaciones de esta única y vasta sustancia. A partir de esta idea central, Spinoza desarrolla su concepto más famoso y controvertido: Deus sive natura, Dios o naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente, personal o providencial que existe fuera del universo y que interviene en él. Por el contrario, Dios es la totalidad del universo mismo, la sustancia única, que opera bajo leyes inmutables y necesarias. Todo lo que ocurre, sin excepción, es una manifestación necesaria de la esencia de esta sustancia. Esto significa que no hay milagros, ya que nada puede ocurrir fuera del orden causal de la naturaleza. Spinoza elimina la distancia entre lo humano y lo divino, y con ello, la necesidad de buscar la trascendencia en otro mundo, ya que la verdadera trascendencia está aquí, en el entendimiento, en la razón, en la conexión con la realidad tal como es. El monismo spinociano sostiene que existe una sola realidad fundamental, lo que implica una ruptura radical con el dualismo cartesiano. Si el alma y el cuerpo son simplemente dos atributos de la misma sustancia, la dicotomía tradicional entre el espíritu y la materia desaparece. El alma no es más que la idea del cuerpo, y ambos están intrínsecamente relacionados. La identificación de Dios con la naturaleza es el pilar que desmantela el misticismo, la religión tradicional y la idea de los milagros. La noción tradicional de Dios implica una voluntad externa que puede intervenir en el mundo, como la providencia. Al postular que Dios es la naturaleza misma, Spinoza elimina la posibilidad de una intervención divina. En su sistema, cada evento es una consecuencia necesaria de la naturaleza de la única sustancia, de la misma manera que las propiedades de un triángulo se siguen necesariamente de su naturaleza. Esto tiene implicaciones directas en su ética y política, ya que la verdad no se encuentra en la revelación o el dogma, sino en el conocimiento racional de las leyes que rigen el universo. De esta forma, su metafísica panteísta se convierte en la base de su racionalismo y de su crítica a la superstición, un hilo conductor que conecta todas las partes de su obra. Conceptos clave de la metafísica y ética spinociana. Sustancia. Aquello que existe por sí mismo y es concebido por sí mismo, el rol en el sistema de la vida, a única realidad fundamental. Todo lo demás es parte de ella. Atributos. Lo que el intelecto percibe de la sustancia como constitutivo de su esencia. Las cualidades de la sustancia solo los humanos lo conocemos. Modos. Las afecciones de la sustancia, o aquello que existe en otra cosa. Todas las cosas finitas, incluyendo los seres humanos y sus cuerpos, son modos de la sustancia. Deus sive natura. La identidad de Dios con la naturaleza elimina la idea de un Dios trascendente y personal, anclando la divinidad en la inmanencia del universo conatus. El esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser. El principio que impulsa la acción y es la base del deseo y las emociones. Afectos. Las afecciones del cuerpo y la mente que aumentan o disminuyen la potencia del ser. Se dividen en alegría, aumento de potencia, y tristeza, disminución, de los cuales se derivan todos los demás. Amor intellectualis Dei. El conocimiento intuitivo de la esencia de Dios o la naturaleza, la forma más alta de conocimiento y la fuente de la verdadera libertad y felicidad, la razón como vía a la libertad. Ética, pasiones y conocimiento. En las partes 3, 4 y 5 de su ética, Spinoza se sumerge en la naturaleza humana con el mismo rigor geométrico que aplicó a su metafísica. Su punto de partida es el determinismo. No hay libre albedrío en el sentido tradicional. Para él, todas las acciones, decisiones y deseos humanos están determinados por una cadena de causas previas, muchas de las cuales son inconscientes. La gente se cree libre simplemente porque es consciente de sus acciones, pero no de las causas por las que actúan. Central en su teoría de la acción y la emoción es el concepto de conatus, definido como el esfuerzo por perseverar en el ser.
Este impulso innato es la base del deseo, cupiditas, que Spinoza considera la esencia misma del hombre. A partir del conatus y del deseo, Spinoza deriva sus dos afectos primarios, la alegría, la etitia, y la tristeza, tristitia. La alegría es el paso del ser humano de una menor a una mayor perfección o potencia, mientras que la tristeza es su disminución. De estos dos afectos básicos se derivan todos los demás: el odio, la envidia, el enamoramiento, el miedo, la esperanza, etc. Una de las ideas más radicales de Spinoza es que invierte la jerarquía tradicional del bien y el mal. En el famoso escolio de la proposición nómebe, argumenta: no deseamos algo porque lo juzgamos bueno, sino que lo juzgamos bueno porque lo deseamos. Esta afirmación es la piedra angular de su ética no moralista. En lugar de ser un sistema prescriptivo, debes hacer el bien. Su ética es descriptiva, comprende lo que te impulsa. La tristeza no es un castigo moral o una señal de pecado, sino una indicación de que nuestra potencia de actuar ha disminuido. Por lo tanto, el camino para superarla no es la represión o la culpa, sino el conocimiento de las causas que nos la producen. A pesar de su determinismo, Spinoza ofrece un camino hacia la libertad, aunque en un sentido muy particular. La libertad no es la ausencia de determinación, sino la comprensión de las leyes que nos rigen. La razón se convierte en la herramienta principal para lograr este fin. Cuando el ser humano comprende que no es libre en el sentido tradicional y acepta su esencia, se acerca a la verdadera libertad. A través del conocimiento podemos ordenar y concatenar las afecciones del cuerpo según el entendimiento, superando las ideas inadecuadas que generan tristeza y confusión. Al entender las causas de nuestros afectos en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos vivir una vida más constructiva y en armonía con el universo. La ética spinoziana culmina en el concepto del amor intellectualis Dei o amor intelectual a Dios. Cuando la mente humana alcanza el conocimiento de la tercera especie, un conocimiento intuitivo que conecta las cosas particulares con la esencia de Dios, se libera de la esclavitud de las pasiones. En este estado, el individuo logra ver las cosas bajo la especie de la eternidad, subspecie aeternitatis, lo que le permite alcanzar una conexión profunda y serena con la naturaleza de Dios naturaleza. Esta comprensión es la fuente de la beatitud y la verdadera felicidad, que para Spinoza no es una recompensa futura, sino la virtud misma y una forma de vivir en el presente. El filósofo peligroso. Detractores y desafíos. La filosofía de Spinoza fue, desde sus inicios, una amenaza directa para el orden social y religioso de su tiempo, lo que le valió una legión de detractores. Su sistema se consideró una amenaza de tal magnitud que incluso sus críticos más acérrimos eran sospechosos de spinozismo, es decir, de ateísmo o depravación moral. El simple hecho de haber entrado en contacto con sus doctrinas ya se veía como algo peligroso. La acusación principal y más persistente contra Spinoza fue la de ateísmo. Esto puede parecer paradójico, dado que su filosofía está profundamente centrada en el concepto de Dios. Sin embargo, su Dios no era el ser personal trascendente y providencial de las religiones judía y cristiana, sino una deidad impersonal e inmanente identificada con la totalidad del universo. Para sus contemporáneos, esta concepción era, en efecto, equivalente a la negación de la existencia de Dios. El rechazo de la idea de milagros y de la providencia divina socavaba los cimientos de la fe religiosa. La censura y la persecución de sus obras fueron inmediatas y brutales. El Tratado Teológico Político, publicado de forma anónima en 1670, fue condenado de inmediato y considerado un libro peligroso. Poseer un ejemplar de su obra póstuma, La Ética, era considerado un acto de herejía en muchos países. La reacción visceral que provocó su pensamiento revela que lo que se temía no era un argumento incorrecto, sino una verdad subversiva que despojaba a las autoridades de su poder y a la gente de su consuelo a través del pensamiento mágico y la esperanza falsa. El filósofo y escritor Pierre Bayle, aunque fue un detractor de Spinoza y lo catalogó como un ateo sistemático, reconoció la terrible solidez de su pensamiento. El miedo que Spinoza inspiraba era tan grande que se extendía a sus propios detractores, revelando que el rechazo a Spinoza no era solo una crítica intelectual, sino una defensa del statu quo contra una filosofía que amenazaba con derrumbar los pilares del poder religioso y político de la época. Su teoría política, que abogaba por la democracia y la libertad de expresión, era vista como una amenaza directa al orden establecido. Para Spinoza, las instituciones religiosas eran una amenaza para la libertad humana, ya que imponían dogmas y supersticiones que mantenían a la gente en la ignorancia. Por ello, su defensa del pensamiento libre, la investigación científica y la libertad de expresión era tan importante entonces como lo es ahora.
La censura y el rechazo masivo de su nombre, incluso después de su muerte, demuestran que lo que se temía no era un argumento incorrecto, sino una verdad que despojaba a las autoridades de su poder. Y recuerda, comparte la información, suscríbete, dale like y apóyame en esta travesía de autoformación con tus amigos o interesados en estos temas. Gracias.